qué? Porque fui a la iglesia y cuando voy a la iglesia voy con un pantalón, se quedan todos mirándome así, que llevo con el pantalón. Y yo me quedé así, uy, esto es chismoso, lo que dije. Entonces, cuando empiezan a predicar por la ropa que yo tengo, pues dije, ¿qué es esto? Dios te bendiga, bienvenido formalmente a una entrega más en tu canal Excelencia Cristiana TV. Tu hermana amiga Margarita García, y en este día quiero presentar a una hermana que es maestra de escuela bíblica, estudiante de psicología, una mujer guerrera y además escritora, que nos trae hoy la primicia de lo que será la puesta en circulación de su próximo libro, su bebé. Como digo yo, los escritores, cada vez que escribimos un libro decimos que ese es nuestro niño, nuestro bebé, porque lo atesoramos, lo añoñamos y estamos expectantes a poder ponerlo en circulación. Damos la bienvenida a nuestra hermana Yaneri, bienvenida. Buenos días, Dios les siga bendiciendo a cada uno de los que están, de que están allá, público, disculpen, a veces no sé, pero a los que están escuchando, viendo este programa. Mi nombre es Yaneri Altagracia Batista y hoy estoy aquí para hablar de mi libro titulado Espíritu Seductor y Atacante de la Integridad. Un tema poderoso. También hablarle un poquito para que me conozcan y conozcan, ¿verdad?, el material que tengo aquí y traerle una palabra de parte del Eterno. Amén. Vamos a iniciar, Yaneri, porque yo soy así, lo mío es friendo y comiendo, como decimos nosotros en el argot popular aquí en República Dominicana. Porque tenemos personas que nos sintonizan desde Estados Unidos, también desde Europa, a través de la plataforma de YouTube. ¿Quién es Yaneri? La niña, cómo se desenvuelve, en qué hogar nace, si nace en un hogar funcional o disfuncional. Bueno, yo nací en un hogar funcional. Sí, con mi padre, mi madre, persona muy apegada a lo que son los valores. Me enseñaron valores desde pequeña, pero yo tenía una condición que yo veía un mundo espiritual. Y por eso como que mi padre me añoñaba más, me cuidaba, porque de noche no podía dormir. Y a veces se aparecían ciertos seres, ¿verdad? Que ahora sé que quiénes son espíritus, porque la Biblia habla de demonios, ¿verdad? Y se me aparecían estos seres, entonces mi papá siempre ya dormía con ellos, cuidándome, ¿verdad? Ñoñándome, y también a veces porque tenía que salir corriendo, porque cuando aparecían estos seres hasta fiebre me daban. Y él me dice que desde la niñez tenía esta condición. Pero mi madre era como conmigo más recta, era una persona que venía ya de un hogar donde mi abuela, un hogar disfuncional, mi abuela se va, la deja con mi abuelo, ella empieza a recibir maltrato, se va con una tía, esposa de su tío, una tía potiza, y allá mi mamá no recibe amor, entonces viene acá, me tiene a mí, soy la primera y no me sabe dar amor. Empieza a maltratarme a un nivel que un día bebí algo para quitarme la vida a los 9 años. Wow. Eh, pero lo que bebí era algo para los insectos, era trementina. Lo que tuve fue un trago muy amargo. Porque no, para mí el mundo real no era real. Para mí el mundo invisible donde veía aquello era más real que real, porque podía ver seres, podía interactuar con ellos, pero siempre había algo en estos seres que me daban temor, me daban miedo. Yo le decía, mi mamá me decía, no, esos son buenos. Yo le decía, mami, no, son malos todos. Ella decía, hay una parte que son buenos, otros malos. Yo decía, no, mami, son malos todos. Todos tenían, por más que se apareciera, porque se aparecían bonitos, elegantes, de muchas formas, pero en sus ojos, era como en sus ojos había maldad. Wow. Yo diría que eso fue que Dios puso este límite para que yo no llegara más allá donde quería llegar. Entonces mi niñez fue alegre por una parte, pero muy dolorosa y triste por otra. No es que tener una experiencia como niña de esa magnitud, ver demonios, ver cosas que te asustan como niña, yo sé que esto debió de ser traumático. Y tener también la madre que viene con un patrón conductual por algo que ella tampoco, que ella no es culpable. Entonces transmitirlo, no saber dar amor,
porque no lo recibió. Ahora tal vez como adulta lo puede entender, pero tal vez como niña también fue doloroso para ti. Sí, yo como adulta yo no lo entendía, yo odiaba a mi mamá. Yo él odiaba, pero en el hecho de que yo lo odiara no me quitaba como mi responsabilidad como hija, de atenderla, de cuidarla, de que si tenía dinero, yo no tenía, le pasaba. Yo siempre fui una persona cuidadosa de mi mamá. Yo diría que tenía como un dolor, un rencor de ella, ver la diferencia que hacía entre mis hermanas. Entonces a los 12 años recibo la noticia de que mi papá, que yo creía que era mi papá, en realidad es mi padrastro. Entonces fue algo muy fuerte. Yo salí corriendo de la casa porque este hombre nunca me dio a demostrar que era mi padrastro. Es más, yo llegué a creer que mi mamá no era mi mamá. Yo creía creer que mi mamá me encontró en la basura. Ay, Dios. Porque escuchaba a los vecinos decir, ¿por qué la maltrata? Yo hacía todo, yo fregaba, limpiaba. Yo quería como agradar a mi mamá en todas las cosas, pero no había un agrado. No había, pero esto llevó como en mí una persona tímida, una persona solitaria, una persona vivía como en una depresión aguda, hizo que no me desarrolla de muchas áreas que hoy dije, wow, Dios santo, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y así fue en mi vida como niñez, con mi padre era alegría, bien, con mi madre no. Ese padrastro que hasta los dos entendíamos que era nuestro padre, el que me engendró, sí, y el que me protege. El que me protege, me cuida, me ama, el que como que yo era su niña. Entonces las 4 de él, somos 5 hermanas, entonces las 4 mis 4 hermanas, él para él yo era como su princesa. Él me daba como más protección, más amor. Entonces él decía que pues yo era enfermita, y al tener esas experiencias, entonces él como que Dios hizo que se apegara a mí. Esa parte amorosa, esa parte de valorar la familia, yo lo valoro por él. Y a los 12 años, ¿cómo repercutió? Me dice que saliste corriendo cuando supiste, sí, que él no era tu padre biológico. Pero después que estamos tranquilos, que estamos fríos, que entonces comenzamos en mentalidad de niño a sopesar. Tú me has dado cariño, el otro yo no lo conozco, ¿dónde está? ¿Quién es? Se despertó ese interés de conocer a tu padre biológico, quién es, por qué no está conmigo, por qué este señor que no es mi sangre es el que me cuida. Esa mentalidad de niña, ¿tú recuerdas que si se despertó en ti esa búsqueda de tu padre biológico? Bueno, ¿qué le digo? Yo tenía una mente como en la nube. Yo le dije que yo siempre, en el mundo espiritual, cuando tú estás como desde pequeña, ese mundo abierto, tú vives como en una como nube. Y fue que él llegó. Mi papá, él me buscaba. Mi mamá no le daba entrada, de que siempre no decía dónde nosotros estábamos. Entonces, un amigo de mi mamá, que eran del campo, vio donde mi mamá vivía aquí en la ciudad y se lo comunicó a él. Se lo comunicó a él. De repente él llega un día como a las 11:00, yo estaba ya cocinando y está ahí este hombre. Yo creía que era un amigo de mi padre. Dios mío. Entonces, cuando mi mamá me dice, tengo que decirte algo, él no es tu papá es este. Eso fue como para mí, no estaba preparada para eso. Fue un no shock. Lo adornó, eso fue una noticia como... Sí, no me preparó, no nada. Fue para mí un shock fuerte. Yo salí corriendo para de una amiga al lado. Y después yo quería que se fuera. Yo no lo quería ver. Para mí, no, este es un intruso. Este es un intruso que vino como a quitarme a mi papá. A desestabilizar sí, mis emociones. Yo que amaba a ese hombre, yo veía mi protección, yo veía mi cuidado, yo veía que me defendía de mi madre. Cuando mi madre me hacía, me daba golpe muy fuerte, hasta con cucharón y todo esto, él me defendía. Él decía, no le dé a mi hija. Mi mamá una vez a los 8 años, 7, 8, bajo una lluvia, bajo como las 8:00 de la mañana, me bota de la casa. Y yo tuve que salir y caminar por la calle. Y Dios movió a mi papá, que era chofer de carro público, a pasar por esa calle, y él me encontró. Son experiencias que hoy yo la digo, ayer yo lloraba y todo esto, pero cuando Cristo llega a la vida del ser humano, Cristo cambia. No, y sana. Son heridas, que esas cicatrices están ahí, porque muchas veces, y lo voy a comentar, porque los que nos están escuchando puede ser que alguien esté pasando un proceso parecido o igual.
hay raíces, hay heridas que van a permanecer ahí, no se van a borrar, pero sí se van a sanar. Eso es como usted se corta, tiene un cuchillo, se cortó, ¿verdad? Lo suturaron, le dieron punto. Usted se va a ver la cicatriz ahora, cuando usted se topa la herida, sabe que ya sanó. Así mismo son las heridas espirituales. O sea, tú vienes con dolor, vienes con amargura, vienes con raíz de amargura, pero el Señor llega y pasa ese bálsamo donde dice, tú tienes que perdonar, tú tienes que amar. Y ahí entonces es difícil, porque no es fácil, pero con el Señor lo podemos lograr. Filipenses 4:13 habla de eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza no viene del ser humano, la fortaleza viene de Dios. Y ese versículo que tú dices fue mi primer versículo que me aprendí, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo vengo, ¿verdad?, arrastrando a estos personajes que me martirizaban, me acorralaban porque ellos querían como que yo les sirviera. Es más, llegó una etapa que mi mamá, yo le decía, mami, me soñé con una de tal y tal forma, así, ella iba a los santeros, la traía, decía cómo acondicionarla y la ponía ahí, y con un tiempo ya ella dejaba de molestarme, pero entonces aparecían otros personajes, y así mi mamá fue como haciendo como un altar de esos personajes, pero yo veía lo que salía de allí. Yo empecé entonces a entender que esas imágenes lo que son es portales, no para que esa imagen salga, sino hay un mundo espiritual. Entonces a través de ellos ellos salen de ahí, porque yo lo veía de noche y gritaba, y mi papá siempre me llevaba para la cama. Entonces, ¿qué le digo? Mi mamá también era un objeto del enemigo, porque cuando a nosotros tenemos talentos ocultos, dones y talentos que Dios nos dio, y muchas veces nosotros no sabemos que lo tenemos. Pero Dios sabe eso que depositó, pero también las tinieblas saben lo que ha depositado Dios en nosotros. Y tratará de buscar quién nos hiera, quién nos lastime, quién nuestro corazón lo destroce, llenar nuestro corazón de maldad, porque un corazón sano, bueno, no le sirve. No le sirve. A Satanás le sirve un corazón destrozado, lleno de odio, de rencor, de herida, de maltrato, de rechazo, porque es una manera sutil de llegar a nosotros como el salvador de nosotros, como el que nos va a vengar, que nos va a hacer justicia. Y cuando uno se mete en esa red, gracias a Dios que no me metí, pero cuando uno interesa ya esa red profundamente, nos damos cuenta que es lo que nos quiere usar para destruir niños, personas, destruir vida, que no, utilizarlo como canal para él que proyectar su maldad en la tierra, destruir los seres humanos. Porque la Biblia me enseña que Satanás vino a destruir, a matar y a robar. ¿A robarte qué? El propósito de Dios en tu vida. A robarte la felicidad, la estabilidad. A destruirte mentalmente. Que tú seas un ser sin voluntad. ¿Entiendes? Entonces me fui envolviendo y dije, wow, yo llegué así. Yo llegué con una mentalidad... no de maldad, porque en realidad hay un límite. Dios a veces te escoge y te pone dones y talentos, te pone unos dones y un límite. Dice, hasta aquí, no puedes pasar el límite. No puedes pasar el límite y irte a la maldad. Pero sí aprendí de eso y fue para mí muy frustrante, y sé que a muchas personas también le pasan lo mismo. Sí, hay personas que nos están viendo, que se identifican, y si usted se identifica, coméntenos en la cajita de comentarios, suscríbase. Si usted está viendo este espacio por primera vez y no se ha suscrito a nuestro canal, le sugiero que mire ahí abajo. Usted se suscriba, le dé la campanita para que nuestro contenido le pueda llegar, un contenido que preparamos con mucho amor y respeto para cada uno de ustedes. Escríbanos en los comentarios. Hermana, ¿cuándo conocemos al Señor? ¿Cuándo llega el Señor a nuestra vida después de esa experiencia? Una experiencia tan terrorífica, puedo yo decir. Porque mire... Bueno, llegó lo que me dio el Señor a los 25 años, embarazada. No, 24 para 25. Llego embarazada y llego corriéndole a un espíritu, ¿verdad?, de muerte. Yo cuando tenía como 17, 18 años, yo dije, a los 25, a los 24 años me voy a hacer embarazada y voy a darle a los 25 y me voy a quedar en el parto. Me salió eso y lo dije. Entonces, ¿qué sucede?
cuando salí embarazada a los 24, pero para parir en los 25 yo cumplí los 25 el 7 de marzo y yo di a luz el 14 de marzo. Entonces, desde que tenía como 3 meses, siento una entidad en mí, no la podía ver, pero sí podía sentirle, y esta entidad me susurra a mis oídos: a los 25 dará luz y te quedará en el parto. La palabra tiene poder. Volvemos a repetir que lo hemos dicho en programas anteriores. Tu boca tiene poder. ¿Usted dijo eso? Sí. Y en el mundo espiritual se abrió. Y se quedó registrado. Oh, Padre. Entonces, cuando digo esa palabra, esa voz macabra, fue entonces cuando empecé a escuchar literalmente una voz diabólica macabra. Y tenía un negocio y había conmigo lo que es un peluquero. Y a este peluquero llamado Nicandro, yo le dije: mire, yo nada más confío en usted, yo tenía otra niña, en dejarle a mi niña Crady, porque yo sé que me voy a quedar en el parto. Me dijo: no, no diga eso. Yo sí lo sé. Entonces a mi negocio, el salón, iba siempre una señora pastora. Y yo le decía: yo quiero que usted me lleve a la iglesia. Quiero que me lleve a la iglesia. Yo no conocía de Jesús, de Dios, porque a veces predican, pero lo que están predicando como que tú ni entiendes lo que predican. Predican un evangelio, predicaban que yo ni entendía: te va para el infierno, te va esto, te va lo aquello. Te hacen así, pero dentro de mí salió como que ahí era que yo podía encontrar como ayuda. Entonces le decía: ya, yo quiero que usted me lleve a la iglesia, y siempre me dejaba. Llegó ahí casi 3 meses, en lo mismo me dejaba. Yo dije: hoy, si ella me deja, yo voy ahí. Y en la iglesia le llevaban el culto los martes, los jueves, sábado y domingo, 4 días a la semana, y siempre se le olvidaba. Y tenía que pasar siempre frente al negocio. Siendo pastora. Pero era como las tinieblas que la bloqueaban. Siempre ella pasaba frente al negocio para ir para la iglesia y se le olvidaba buscarme. Ese día yo dije: no, hoy si ella no me busca, voy a bajar y me voy allá. Así mismo fue. Bajé, me fui. Cuando estoy ahí, estoy esperando que el predicador José Roque terminara de predicar. Y él dijo: ¿quién quiere aceptar eso? Yo dije: yo. Y fui y confesé, pero cuando se le dije, pero yo creía que iba a recibir como que iba a ser un show o algo, porque como estoy impuesta a ver cosas, creía. Yo pensé que no pasó nada. Llegué a mi casa, pero sí pasó. Porque entonces, como al mes, sueño que estoy corriendo y entonces ahí fue que vi el espíritu, era con una O, encapuchado de negro, y me callé atrás y vi como yo parí una niña hembra blanquísima y entendí que ya. Entonces yo no sabía ni qué era mi niña, y cuando me hago la sonografía es una niña hembra, y cuando nació era blanca, blanca, que el papá dijo: wow, pero qué blanca para nosotros dos, ¿me entiendes? De tan blanca que era. Entonces ahí empieza Yaniri, empiezo a ver estos espíritus ahora más fuertes en mi vida. Yo no dormía casi, siempre gritaba, y el esposo me dijo: pero si tú eres cristiana, ¿por qué tú siempre vives gritando? Te vives empantando, porque siempre vives viendo cosas. Y ahí entonces, ¿qué sucede? Antes de yo convertirme ahí, a mí me pasó un evento. A los 14 años, yo fui con una señora de un brujo. Ella me dijo a mi mamá para que la acompañara. Cuando la acompañé allá, yo me quedé afuera, salimos, volvimos para mi casa, pero conmigo vino algo. Vino un espíritu que ahora sé que se llamaba Petro, pero vino dentro de mí. Y mi mamá, yo me metió un dolor de estómago, fui donde me llevó una señora que ensalmaba, me dijo que era la madre, me ensalmaba nada. Me llevaron donde otra señora que era santera, ella no pudo, mi mamá me metió para la casa. Entonces cuando se iba oscureciendo, este espíritu me tomó control de mi mano, de mi voz, de mis ojos, de mis oídos. Yo sabía que estaba dentro ahí, pero era como que si yo estaba prisionera y no podía tomar el control de mi cuerpo. Yo le tiraba a mi mamá para uñar, a mis hermanas tenían que apagar las luces, no podían pasar las luces ni nada. En una entonces pude como tomar un poquito el control y dije: mamá, busca lo evangélico. Yo no sabía, pero le dije: busca lo evangélico. Y ahí yo buscó en una iglesia haitiana que quedaba cerca, buscó esos hermanos de fuego, los buscó, y cuando ellos vienen, me sientan en una silla y yo estoy ahí. Estoy dentro de mi cuerpo, sé que estoy dentro de mi cuerpo, pero no tengo el control de mi cuerpo. Y cuando ellos entonces empiezan a orar, tengo el don de visión, ¿verdad? Entonces veía como una mano blanca estaba peleando con una negra hasta que la blanca la arrancó, y ahí yo vine en sí y pude tomar el dominio de mi cuerpo. Entonces ellos me dicen que si quería aceptar eso, yo le dije que sí, pero al otro día me descarrié.
Eso fueron a los 14 a años. los 14 años. Esa experiencia. Me descarrié porque fui a la iglesia y cuando voy a la iglesia voy con un pantalón, se quedan todos mirándome así, que llevo con el pantalón. Y yo me quedé así, uy, esto es chismoso, lo que dije. Entonces, cuando empiezan a predicar por la ropa que yo tengo, pues dije, ¿qué es esto? Aunque vi un personaje diferente a lo que yo veía. Vi un personaje vestido de blanco, en lo que ahora entiendo que era el tal. Pero eso no me quedó. Yo me fui y me puse de una vez una ropa normal, un pantaloncito corto. Empezaron a decir, ay, pero tan rápido te descarriaste. Yo sí. Pero pasó algo. Dice la palabra, aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Amén. Ese sí que yo vi, que lo aceptaba, quedó registrado. Y ahora entonces veía unos personajes blanco, dorado, de muchas formas que me ayudaban. Y estos me instruían y me decían, como el aborto es malo, me decían, a Dios no le agrada estas cosas. Ahora tenía unos personajes diferentes que veía, aquellos que me aterrorizaban, aquellos que eran malos, que querían cambiar mi conducta. ¿Mm? Aleluya. Aleluya. Había uno que él decía que yo quería que yo fuera su sacerdotisa. Yo tenía dones, para mí esos dones eran maldición. Yo creía, escribí en una parte que dice que mi maldición en Dios se convirtió en mi bendición. Aleluya. Porque para mí ver estos seres, y a veces había uno que se llamaba Samael, un ángel caído, azul, como de color de los pitufos, alto, Señor reprenda. Quería que yo le sirviera y me podía llevar un día me llevó como un bosque, en mi espíritu lo sacó y vi ahí personas que practican hechicería y brujería buscando plantas como para hacer trabajo, y él me lleva allí como diciendo, cada persona que estaba ahí tenía como un demonio asignado que era que podía traspasarlo a esa esfera espiritual, y de repente me saca rápido. Y cuando me pone como un sitio, como un pajo en eso de los campos, que es algo grande, y algo que está hablando con alguien, ¿por qué la traíste acá? ¿Quién te dio permiso? ¿Por qué lo hiciste? Y le dijo, tú todavía no has destruido su familia. Wow. Tú te enamoraste de una mortal, le estaba diciendo a este ser. Entonces, ahí, bueno, llego después, me trae como si pareciera de nube en mi casa, y ahí dije, me quedé, son experiencias como que me pasaban rarísimas. Y tenía una conducta. Todos nosotros cristianos venimos con una conducta, arrastrando una conducta que venimos del mundo. Y esta conducta negativa le da entrada a las tinieblas a nuestra vida. Ojo con esto. Siendo cristiana, yo le decía al Señor, pero ¿por qué si soy cristiana estos espíritus que me perseguían me paralizan? ¿Por qué si siendo cristiana estos espíritus me mudecen? ¿Por qué siendo cristiana estos espíritus entran a mi sueño, me muestran cosas y al otro día me sucede? Como ejemplo, un día me mostraba, yo estaba orando y me mostraba uno que venía, estaba ahí, pero una voz me dijo, que cuando eso decía una voz que no reconocía bien lo que es la voz de Dios, y me dijo esa voz, cuidado, no te montes que te vas a caer. Pero a mí se me olvidó, mamá, una clienta rápido, me subí en un motor con mi niña, gracias a Dios que yo siempre le digo, no le des rápido, vino un perro y se atravesó y tuve un accidente, ahí me llegó la palabra. No te montes que te y vas entonces, a caer. ¿qué Dios dijo? Hay un espíritu que pueden provocar esto. Yo le dije, Señor, ¿pero por qué si yo te sirvo? ¿Por qué? Mi esposo siempre me dejaba a discutir, me decía cosas feas. ¿Y por qué cuando discutimos él no se calla? Y yo soy siempre como la que salgo perdiendo. Entonces, porque tú eres la cristiana y tú tienes que dar ejemplo. Exactamente. Yo digo, ¿ejemplo cómo? Me dijo, tú no te puedes comportar como una persona, una hija de las tinieblas, viviendo ahora siendo una hija de luz. Exacto. Entonces él me llevó a la carta de Efesios. La carta de Efesios para mí es impactante. Para mí el cristiano que se la aplica sale siendo una persona espiritual, y ahí no le dé lugar al diablo. Entonces no tanto eso, porque a nosotros nos enseñan a reprender. Este espíritu yo venía y los reprendía, pero después volví y los reprendí, después volví. ¿Por qué vuelven si yo los reprendo y se van? Me dijo, porque tu conducta lo alimenta. Entonces dice, cuando me dice, no le da lugar al diablo, dice Efesios, ¿verdad? Que nosotros le damos lugar al diablo. Dice cuando gritería, robo, engaño, fornicación, adulterio, malcrianza con los padres. Ay, Efesios que lo dice, malcriados con los padres, desobedientes, lujuriosos,
pornografía, todas esas Bendito cosas. Dios. Entonces yo vengo, digo, yo veía pornografía en el mundo, yo hablaba mentirita y era desobediente en algunas cosas. Que las mentiras no son ni chiquitas, No, ni todas son grandes, ni mentiras. blancas, ni negras. Sí. Son mentiras. No le hago el testimonio de allá de la mentira porque tal vez el tiempo, ¿verdad?, para entrar en otra cosa no va a dar tiempo. Pero entonces yo, wow, entonces mi conducta. Entonces el libro empieza este libro, Espíritu Seductor y Atacante. Repítame el nombre de ese libro. Espíritu Seductor. Póngalo así en la cámara, que la gente lo vea. Espíritu Seductor y Atacante de la Integridad. Los seductores lo voy en Satanás cuando sedujo a Adán y Eva a pecar, cuando sedujo a Adán y Eva a quebrantar la regla que Dios había dado. Entonces él los seduce. ¿Cómo los seduce? El oído. Cuando nosotros, el equilibrio del cuerpo es el oído, ese sentido del oído. Si el oído está desequilibrado, el cuerpo se desequilibra. Así es. Porque usted, yo digo, ve hacia adelante y abre las puertas, usted se va a guiar por lo que usted está escuchando y lo está direccionando. Entonces, si usted no escucha, usted no sabe para dónde va. Alguien tiene que agarrarlo, indicarle que para acá, para la puerta. Entonces, lo primero que hizo fue descentralizar la relación de Adán y Eva, con quitándole el oído a Eva. Uh-huh. Y después con el hombre, la vista, de quitar la vista de Dios. Cuando le dijo, quitar la vista de Dios, Eva le dijo, cuando agarró su sentido, le dijo, con que Dios ha dicho. Y ella dejó de centralizar en lo que Dios había dicho, no haga tal cosa, y ahora volteó para escuchar al enemigo, le dio la espalda a lo que Dios había dicho. Entonces esto sedujo los sentidos de Eva. Entonces, ¿qué hace Satanás? Seduce nuestros sentidos. Eso es lo que hace. Para entonces, cuando él seduce nuestros sentidos, poder introducirse en nuestra mente. El libro habla de cómo él seduce al hombre y cómo quedó el hombre después de la caída. ¿Cómo yo quedé? ¿Cómo quedó? El hombre quedó con dos personalidades. La desobediencia y la obediencia. Una que le inclina a pasar los límites y llevar el conocimiento del mal a la práctica para convertirlo en maldad. Uh-huh. Porque la gente cree que el conocimiento del mal es malo y muchas personas dicen, ahí lo explico, hago una pregunta porque muchas personas dicen, ¿por qué Dios no elimina el mal? Y esto se acaba. Entonces, el mal viene siendo una parte del conocimiento. Para eliminar el conocimiento del mal hay que eliminar el conocimiento en general, porque el conocimiento es uno. Y lo que del conocimiento abarca es de la ciencia, del bien y el mal. Entonces, ¿qué viene siendo el conocimiento del mal? Que lo explico aquí. Un indicador, una prevención, un concientizador. Te indica, mira, no puedes cruzar este límite, porque si lo cruza, no te va a ir bien. No, y que si lo cruza, tú tienes que asumir la responsabilidad de tu consecuencia, porque cada acción tiene una reacción. Entonces, no previene de los riesgos, los daños que nos puede llevar si nosotros llevamos el mal a la práctica. Ejemplo, yo sé cómo matar a alguien, pero si yo vengo y quiero envenenar a alguien, me está diciendo, mira los riesgos, mira el daño que tú vas a hacer, y me concientiza la consecuencia que voy a tener. Dios da las reglas, todavía la ley no existe, porque la ley viene porque hay un desorden. Exacto. El desorden trae ¿qué? Ley. Entonces, como nosotros entonces tenemos un desorden de vida y venimos a los pies del Señor, tiene que venir la ley de Dios. ¿Para qué viene la ley? Para corregir y enderezar. Para restringirnos. Esto no lo puede hacer, aquello sí, si hace esto, te viene esto, tú estás encarcelado ahora en pensamientos negativos. Y todo el tiempo que pasó para que esas leyes fueran estipuladas. Adán y Eva, ¿verdad? Pero pasa un sinnúmero y llega en Moisés. Uh-huh. Entonces, este libro yo empiezo a escribir por todas las experiencias. Yo, antes de llegar a los caminos del Señor, como le dije, era atacada por estos espíritus. Entonces, llegó un día que ya yo me rendí. Casi a los 13 y algo, yo me rindo. Digo, ya yo no puedo. Si 3 por ahí. Digo, yo no puedo más. Y decidí leer taza. Yo podía ver en la vela, sin nadie decirme, podía ver futuro, cosas que iban a pasar. Le decía a mi mamá, me juega tal número porque veía en la vela lo que veía. Yo me ponía y me concentraba y podía como que si se abría un portal, podía viajar como al pasado, al futuro, al presente. Son cosas de loco, pero es así. Por eso yo creía que estaba loca. Creía que estaba loca porque son cosas que te pasan y me quedaba callada. Entonces comenzamos a sacarle dinero a eso
a esas visiones que teníamos, porque ya entonces, que en un momento determinado, cuando está contando el testimonio, me dice que tenía un petró. No, pero ese se fue, porque ese vino fue cuando fui a acompañar. Estos espíritus son de maldad. Estos espíritus no dialogan. Estos espíritus lo que quieren como destruir tu cuerpo y llevarte a la locura. No, pero ahí es que yo voy. Entonces, ya estábamos en la etapa, como dice el populacho dominicano, no montábamos. Es como. Porque esos espíritus se apoderan de tu mente, de tu cuerpo. Sí, pero es como, lo que pasa es como que, como yo dije, dones y talentos ocultos. Hay como ciertas personas que sienten como ciertas dones, cualidades que Satanás busca desde la niñez porque ellos pueden soportar verlo, porque hay personas que quedan esquizofrénicos Sí. y ven algunas ciertas Sí. cosas, que por eso el mundo espiritual está cerrado. Sí. Hay personas que le da paro cardíaco, a mí me daba fiebre, pero al ver ellos que yo podía soportar verlo, que lo veía, que lo olía, que sabía que había alguien ahí, pero aunque no lo estaba viendo, mis sensores como la piel indicaban, entonces ya ellos me vieron como un candidato para usarme. Ya ellos decían, ella puede resistirme y puede usar su voz, su palabra, todo puedo para traer que alma. Satanás lo que quiere son las almas, señores. Satanás tú no le importa. Para nada. Para nada, tú no ves. Yo escribo en el libro que él por las almas está dispuesto a dar fama, dinero, fortuna, poder, todo esto por y tu cobra, alma. Y cobra. Entonces él da lo que tú quieras, pero no te dice la vida de destrucción que tú vas a tener, de depresión, tus hijos se van a morir, caro. la tragedia que vas a pasar, Sale la vida eso. depresiva que vas a tener. No te dice que la fama y todo esto no vas a poder llenar el vacío que solamente llena Jesús en tu vida. Entonces, a los 14 años, de 13 ahí, en el campo, decido ya rendirme, porque me estaba persiguiendo algo horrible, como un hombre gato, lobo, no sé, era alto, algo horrible. Y mi padre entonces deciden de mudarse de la casa donde vivíamos, llevarme para el campo. Entonces allá en el campo decido rendirme y decido, ya voy a... Y eso es lo que mi mamá decía, es servir, la gente decía, es servir. Empiezo ahí a leer la taza, pero un día llega una mujer a las 6 de la tarde y oigo una voz que me dice, no puede a las 6 de la tarde, no puede leerla. No puedo leer a las 6 de la tarde, no puede. Pero la señora empezó a insistir, por favor. Yo dije, bueno, está bien, la voy a leer. Desobedeciendo la voz que me decía que no podía. Cuando empiezo, algo me dice, mira para atrás. Cuando yo miro para atrás, usted sabe que en los campos hay una puerta aquí en la cocina y otra acá. Cuando algo me dice, mira para atrás, yo vi un ser alto, con orejita pequeña, negro, grande, fuerte, como una sombra, no sé ni cómo explicarle los ojos, y pasó de puerta a puerta. Y yo dije, ay, verdaderamente que esto del diablo, nunca más. Dije, porque le dije que mi mamá me decía que eran buenos, que eso viene de herencia generacional. Entonces yo vengo de una herencia de allá atrás, ¿verdad? Entonces ellos me buscaban a mí, yo no lo busqué a ellos desde pequeño, pero que ellos buscaban el don de visión. Entonces, si su madre le dice que herencia generacional, ¿quién practicaba ese tipo de actividad espiritual en la familia? Es que eso, mi abuelo, él hacía novena, 11 fiestas. En agosto, mi abuela usaba palos para subir estas entidades en persona, trabajaba con brujos, ella hacía la historia de cómo ella la buscaban para subir ciertas entidades demoníacas a la persona, Anaís, al Señor que antes reprenda. Cada una de esas entidades tenían como un toque, tienen colores diferentes, pero los colores no son del diablo. ¿Verdad? No, que a mí me gusta el rojo, me gusta el verde, eso no tiene que ver con eso. No. Ellos también se identifican con cierto tipo de colores. Pero los colores, los colores que usted, si usted le sirve al diablo, para usted el negro es tal cosa. Yo le sirvo a Dios, para mí el negro es elegancia, es muerte al pecado. Entonces, los colores no son de Satanás. Lo que pasa es que Satanás es imitador y utiliza, aquí yo hablo de los 4, de la guerra que tenemos con los 4 espíritus, ¿verdad? Que dice Pablo, principado, potestades, gobernadores de la tiniebla. Aquí yo hablo de los gobernadores, que los gobernadores son aquellos que Dios puso para gobernar ciertos elementos de la tierra, el fuego, el agua, y estos se rebelaron. Y al rebelarse, estos ángeles caídos, todos se llevaron su asignación. Todos se llevaron lo que ellos hacían, se llevaron como su asignación, también se llevaron el poder que tenían limitado,
se llevaron el conocimiento de manejar ciertos elementos y lo pusieron a disposición de las tinieblas. Padre Celestial. Entonces, están los que son las potestades, son los que trabajan en los puntos cardinales del mundo. Están los principados, lo que tienen que ver con las leyes, que es con el conocimiento, las leyes, dictar leyes para gobernar el país bajo los designios de la tiniebla, y que cada día el ser humano se divorcie de Dios. Crea lo que es el humanismo, donde el humanismo dice que nosotros podemos cumplir todas las necesidades sin la existencia de Dios en nuestra vida. Entonces, él va enfocando y creando leyes, porque los principados trabajan en las leyes, en gobierno. Entonces, a veces nosotros venimos, ay, no, que hay un principado acá, y tú lo que tienes es una hueste, o tienes simplemente un demonio de menor jerarquía. Lo que tu conducta lo alimenta y se está ahí. Porque si tú empiezas a cambiar tu perfil conductual y llevarlo a un perfil conductual de los hijos de la luz que habla Pablo en Efesios o en la carta de Gálatas, y tú no tienes ni que reprender las tinieblas. Cuando tú empiezas a vivir una vida que le agrada al Padre, tú no tienes que reprenderla. Porque si tú no mientes, un espíritu que se alimentaba de la mentira estaba en ti como espíritu de mentira, porque no puede tener la verdad. No va a operar porque es que no va a ser alimentado. Sí, porque los espíritus no tienen no tienen cualidades. Las cualidades ellos cogen la cualidad negativa que tú le des. Exacto. Y uno de estos ejemplos nos vamos en Reyes 22, que dice que cuando acá, ¿verdad? Josafat le dice, búscame un profeta de Dios. Y él dice, viene el profeta y dice, yo vi, antes que todo esto pasara, vi que estaba alguien sentado en un trono de uno de la izquierda y uno de la derecha. Y le decían, yo iré. Dice, no, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Pero ¿cuál es la característica, verdad? ¿Cuál es la cualidad que a estos profetas eran identificados? Porque hablaban mentira. Y él, con lo que ellos hacían, entonces él vino y se posesionó ahí. Vemos a Sansón, cómo lo atacó, que es un espíritu de lujuria. Sí. ¿Por qué? Porque tenía la lujuria, entonces le preparó la máquina plana. Dios, el enemigo te va a tentar con lo que a ti te gusta, con lo que tú haces, con lo que tú no quieres dejar de hacer. Porque el enemigo no te va a tentar a ti con algo que a ti no te gusta, el enemigo te va a tentar con la debilidad que tú tienes, porque esas son debilidades. Entonces, por eso es que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Resistí al diablo. Es resistir, no porque nosotros somos muy dados a pelear. Mira, yo saca tu espada, pelea. No, pero si tú no resistes, ¿qué es lo que tú vas a pelear? Peleando y maldiciendo. Ok. Peleando y odiando. Hello. Peleando y guardando rencor. Peleando y con celo ministerial, que tu hermanito se levanta y quiere llevar un proyecto y tú te pones en el medio. Ay, santo. Porque viste cómo Dios lo está usando. Lo dijo. Pero, mire, eso fue aquí que se dijo, yo lo dije yo, para que ahorita lo metes satanizando. A veces lo que pasa es que cuando venimos de allá y no trabajamos nuestra conducta, venimos acá, o somos cizaña o somos trigo. Ay, sí. Eso no podemos cambiarlo porque la Biblia lo dice. ¿Qué hace la cizaña? La cizaña da un fruto y este fruto es venenoso. Y si a este veneno le cae a alguno de los trigos, ¿sabes qué le produce? Enanismo. No crece. No crece, no se desarrolla. Entonces, ¿qué entonces? Dice que la cizaña crece espontánea y por eso dice la Biblia que el enemigo vino en la noche y sembró la cizaña, el otro día estaba grande. Entonces, quiere decir, la cizaña está ahí para producirte enanismo, para que tú no creas en ti, para que tú no crezcas, para provocarte rechazo, para provocarte amargura, para minimizarte, para que tú creas que tú no tienes nada. Cuando tú te levantas a trabajar en Dios, cuando tú descubres para qué Dios te llamó y tú quitas tus intereses, ¿verdad? Y pones ahora el interés de Dios en tu vida, el enemigo se va a levantar. ¿Y a qué van a usar? A la cizaña. El que está pegadito de ti ahí mismo al lado. Que no han descubierto que ellos eran trigo y están comportándose como cizaña. La cizaña, claro, porque se dejaron, el espíritu de la envidia entró, el espíritu de la contienda entró, el espíritu de la maldad entró. Ay, Padre. Esto está muy bueno. Esto hay que hacer una segunda parte. Sí. Póngame en los comentarios si te quieren una segunda parte, porque esto está buenísimo, señores. ¿Qué te digo? Este libro, si yo me había llevado, si el Espíritu Santo no había intervenido en mi vida, porque en realidad tú vas buscando quien te ayude. Yo me acuerdo que le dije a unas hermanas que iban allá, y Dios mío, yo quiero que me ayuden porque
yo leí que se te saque el ojo, te saque la mano, y yo entiendo que ahí me está hablando como lo que yo veo, y a veces yo veo películas que no debiera de ver, de adulto, vamos a decir así, ¿verdad? Para más. Sí. Y ella lo que se sorprendió... Triple X, mira, para lo que está llevando anotación. Pero, y dejando de ir al salón, yo me sorprendió, Dios mío, pero si ellos son los sanos y yo la enferma que llegué ahora, ¿cómo voy a sanar? El Espíritu Santo tuvo que intervenir y ser mi maestro. Yo empecé entonces a escuchar una voz suave, audible, hermosa, majestuosa, no sé cómo explicarla. Gloria a Dios. Que empezó entonces era a guiarme, a dirigirme. Entonces yo le dije, yo quiero que tú me digas si es cuando yo me paralizo, me mudezco, si es demonio que hay ahí, si es verdad esto, porque mire, a veces los que más ven son más incrédulos. Los que más tienen experiencia son más incrédulos en el mundo espiritual. ¿Cómo va a ser? Porque pasan cosas y tú no crees. Tú dices, no, eso pasó por pasar. Eso no existe, porque ya tú te quieres poner. O sea, tú te pones mentalmente, tú te haces un bloqueo mental. Sí, que eso que eso no. Sí, de que eso no, y tú quieres buscar razonar. Yo razono mucho. Parece a veces, sí, me pasó con una muchacha, me dijo, Yaneri, mi hijo tiene problemas de locura. Y dije, ¿cómo tu hijo? Si tú eres una mujer nutrióloga y sana. Entonces me dijo, quiero que ore por ella. Yo le dije, no, primero cuando le hagan el estudio, si no le sale nada, tú sabes que a veces deficiencia en una neurona y todo esto provoca que alucine o que tenga cierta problema mental. Entonces, si le hacen el estudio y no encuentran nada, y tú le preguntas a él cuando esté en su momento de lucidez si ve algo, tú me mandas a buscar. Pues ella me mandó a buscar. Yo fui y me dice, va a llorar, no llore, porque estamos en guerra, no puede llorar. Entonces me dice, ¿qué pasa? No, el niño me dijo, cuando estaba bien, que él vio una niña que le grita en los oídos. Fuerte, y esto lo... O sea, él también como niño tenía el mundo espiritual abierto, él podía ver. No sé, no sé, porque lo que te quiero diciendo hasta la parte que llegué, sino que porque a veces te pueden enviar o no sé qué pasó, los que sé es que este niño escuchaba esos gritos tan fuertes y veía a las niñas y esto entonces el niño lo desequilibraba y la niña gritándole siempre al oído. Entonces yo, pues vamos a orar, se reprendemos en el nombre de Jesús, ya, no tengo que hacer que nada. Después a los 3 días le di de alta y ya me lo fue a decir. Me dijo, ay, no le voy a dar los medicamentos. Y yo, sí, el medicamento tiene que darle alguno. Tú lo vas reduciendo. ¿Por qué? Porque los espíritus llegan y atacan los órganos y la mente. Y te dejan alguna deficiencia. Entonces necesita vitaminas, necesita ciertas cosas para reponer. Que ahí es que muchas personas a veces que traen liberación, le dicen, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Sí, yo, acá en mi libro yo hablo del ministro de liberación activa, que es aquello que reprende el espíritu y se fue, pero hablo entonces de la liberación pasiva, de cómo yo educar a la persona para que esta persona tenga una conducta que cuando esos espíritus vengan, que nos conciben como su casa, dice la Biblia. La Biblia a mí me dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando reposo y no lo haya, que le daba su reposo. Exacto. Dice que vuelve a su casa. ¿Verdad? Vuelve a su casa y le encuentra donde iba así entra. Entonces me está diciendo que estos espíritus me conciben como su casa. Así es. Hay 2 géneros. Jesús dice, este género solo sale con ayuno, oración. Entonces me está diciendo, hay otro género. Este género, el género que no tiene cuerpo, me concibe como su casa espiritual y se alimenta de lo negativo de mí. Entonces, ¿cómo entonces yo enseño a la persona cómo usted su casa convertirla en casa de adoración para el Eterno? Dice que el Espíritu Santo viene a prepararnos para que venga entonces a ser morada el Padre y el Hijo. Y están los 3 en nuestra vida. Entonces, preparo cómo nosotros santificar nuestra alma, cómo nuestra mente, dicen cárceles espirituales. Aquí no lo hablo porque tengo la segunda parte. Pero ¿qué son las cárceles espirituales? Donde está tu mente atrapada. Tu mente está atrapada en el rechazo y no quererte levantar del rechazo. Tu mente está atrapada en que tu mamá te maltrató, pero ve a ver un maltrato que recibió tu mamá. Y ve a ver un maltrato. Es lo que decía Morita, sí, la cadena, que tu madre no fue culpable, no, ella es una víctima. Una víctima del enemigo. Y no sabía cómo, exactamente. Sí, y esa lo usó, ¿para qué? Para él quererme, entonces a mí envolver y que yo le sirva a él. Yo le dije, Señor, gracias. Porque tú me abriste el conocimiento ahora, porque si yo tal vez había sido de Satanás, yo había sido una guerrera diabólica y satánica destruyendo cristianos. Ay, Padre. ¿Sabe por qué? Porque como... Crucifíquenlo, sí, Dios, sí, porque Dios me dio un conocimiento de ver cómo las tinieblas pueden operar en las personas a través de su conducta. Y no es que yo lo digo porque Jesús dice,
habiendo un parálisis ya cuando estemos hallando en la que nos llamen, nos diga, ven, bendito de mi Padre. Jesús dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sí, no, y dice, en mi nombre profetizaron, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron milagros, y que dice, apartado de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Conducta corrupta, conducta divorciada de la palabra. Entonces, tú me dices a mí que yo no estaba ni en Cristo, en el libro de la vida. Y entonces, por ello trabajaba en la unción. Una cosa es vivir en la unción, manifestarte en los dones, y otra cosa es vivir en la presencia. Yo me faltaban los dones. Yo tenía el de visión. ¿Y qué lo hacía? Para utilizarlo para leer baraja, leer taza, en la vela, ver. El don de visión, y había gente que iban allá buscando de números. Había gente que a veces yo venía y le veía, ay, mira, veo que va una muerte, y así mismo pasó, mucho policía y todo. Entonces, yo estaba operando en mi don fuera del evangelio. Pero con un resultado negativo. Fuera del evangelio, lo que el enemigo buscaba. ¿Para qué el enemigo lo buscaba? Para su ejército. Para ponerme ahí, atraparle alma, encarcelar alma y hacer cosas para las tinieblas. Ay, Dios mío, nosotros necesitamos una segunda parte porque llegamos, mire, el tiempo nos traicionó, Dios mío. En este momento los micrófonos están abiertos para que el Espíritu Santo de Dios ponga en su corazón si orar por la audiencia o darle una pequeña exhortación y así despedirnos hasta la próxima entrega. Bueno, nosotros siempre vivimos orando, pero yo quiero exhortarte. Este libro, ¿qué te voy a hablar del libro? El libro habla del compendio, de los 3 compendios que tiene el cerebro. El cerebro tiene lo que es la parte reptiliana, que es la carne, que es descarriado del grupo, que no piensa. Lo que quiere es lo material, porque fue hecha para nosotros tocar lo que es lo material, todo lo que material quiere, lo de eso desordenado y todo. Está lo que es el consciente, ¿verdad? Está el inconsciente, que el inconsciente es el sentimental, el que vive llorando, el que el enemigo ataca con la depresión, que tú no puedes, que no te puedes levantar. Y está el consciente, que es la mente, que está el neocortés. El neocortés, que es la mente. Pero los 3 tienen lenguaje diferente, desean diferente y quieren cosas diferentes. Entonces la mente es el aburrido del grupo, el que siempre está saboteando todas las cosas, ¿verdad? Siempre está, ay, no vamos para la playa, la carne, ay, sí, vámonos. Que entonces el corte que te dice, de que, uy, va a gastar los chelitos, hay que pagar tal cosa, saboteó el coro. Entonces los 3 tienen que unirse para hablar un mismo lenguaje. Por eso lo primero que el Señor dice es renovado el espíritu de vuestra mente. ¿De qué espíritu yo me tengo que renovar? ¿Qué es el espíritu que yo tengo que quitar? Aquí te lo dice en el libro. Entonces, me está diciendo que tengo que tener una renovación, lo primero, mental, para poder entonces llevar al emocionalismo, ¿verdad? Las emociones, sentimientos y emociones que están en el inconsciente, llevarlo a someterlo a la voluntad de Cristo. Entonces, cuando todo está unido, entonces yo educo a la carne no se arrepiente, la carne se educa. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la carne, cuando tú quieres venir a decirle no tome eso, la carne se revela porque está acostumbrado a eso. Porque es lo que busca supervivencia, la carne es supervivencia. Entonces tú tienes que educar a la carne y decirle, oye carne, si tú sigues esto, mira lo que te vas a pasar. Así es. Entonces tú tienes que educar a la carne y decirle la consecuencia de seguir haciendo esto que no nos conviene a ninguno de los 3. Amén. La carne se educa. Lo que se reprende son los demonios y lo que nosotros trabajamos, nuestra conducta. El carácter no se hereda, lo que se hereda son los temperamentos. Escuché, ¿verdad? Un chino que decía que el carácter no se hereda, el carácter se forma. Entonces, por eso cuando viene a los pies del Señor, entonces hay que deformar ese carácter y formar un carácter cristiano. Desaprender para aprender. Exactamente. Entonces, este libro es muy interesante, tiene muchos temas, cómo tú autoliberarte, cómo tú hacerla. Las personas que no pueden autoliberarse, pongo testimonio, hablo de las tinieblas, diciéndoles que las tinieblas no me pueden obligar a mí a hacer algo que yo no quiero. Lo que ellos tienen que hacer es poner la tentación, pero Satanás no puede buscar en la Biblia dónde me puede obligar a hacer lo que él quiera. Él no me puede obligar, él no puede quebrantar mis decisiones. Es lo que puede poner todo para que yo lo haga y seducirme a hacerlo. Por eso yo pongo espíritus seductores. Ellos te seducen, pero tú eres que tiene la responsabilidad, tú eres que tiene la decisión. Por eso fue que Adán y Eva, si hubiera sido así, que no tuvieran control, entonces Dios no lo iba
a entregarnos la consecuencia de sus actos. ¿Por qué? Porque ellos no son responsables. Pero como Dios le dio ahí una decisión de que Él no te puede obligar a hacer lo que tú no quieras. Usted quiere que yo mate, yo tengo derecho de decir, no, yo no voy a matar, ¿por qué? No obligado. Entonces, Él prepara el escenario para que nosotros, ¿verdad?, vayamos cada día incursionando en Él, pero es lo que nos quiere usar para que nosotros destruyamos armas. Nosotros como cristianos ahora matemos propósito. No dejemos que los talentos de los hermanos salgan a flote. Y produce celo ministerial, produce envidia. Aquí habla de los celos ministerial, característica de una persona de celo ministerial. Habla de el machismo y el feminismo moderno. El que ataca el machismo y el feminismo moderno como la guerra entre los dos géneros, el que provoca la guerra entre los dos géneros, hablando de Esther y de Basti. Entonces ahí hablo el espíritu que está detrás de los profetas. De mentira. Hermana, red social donde la puedan localizar, red social. Bueno, red social, Facebook, Yaneri Batista, todo mi íntegra, Yaneri Batista. Ahí usted me puede buscar como Yaneri Batista y voy a aparecer. Escríbanos en la cajita de comentarios si quiere otra segunda parte, que yo sé que usted la va a querer, un tema interesante, que quedamos muchísimas cosas de hablar. Sí. Agradecer su fiel sintonía, agradecer a la hermana Yaneri por aceptar nuestra invitación, decirte y pedirte que la próxima oportunidad pues esté con nosotros compartiendo por aquí, por tu espacio, Excelencia Cristiana TV, y que le dé a la campanita para que te llegue nuestro contenido. Se despide de ti, tu hermana amiga Margarita García. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Shalom.